Esto dice el Señor soberano a principios de la primavera. El primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. Voy a hacer un alto. Podemos ver la instrucción que Dios nos da para el sacerdote. Dios nos dice que a comienzos de la primavera, el primer día del año nuevo, el primer día del año nuevo del pueblo de Dios es a comienzos de primavera. Es a comienzos de primavera. Dios le dice al sacerdote que sacrifique un becerro sin defecto para purificar el templo. Por costumbre de los sacerdotes, en la casa del Señor, para la temporada que el sacerdote escogió, o para la temporada que el hombre entiende, es el año nuevo. La casa de Dios para esta temporada, según el hombre lo había celebrado, lo voy a volver a repetir, según el año nuevo que el hombre tenía fechado, según el mundo, según el año nuevo que nos muestra el mundo, el sacerdote lo tenía fechado. Este no es el año nuevo de Dios. Dios nos dice que el año nuevo de su pueblo, el año nuevo de su pueblo es a comienzos de la primavera. A comienzos de la primavera. El sacerdote tiene por costumbre celebrar una fiesta pagana en la casa del Señor este día. Veamos cuál es la instrucción que Dios le da al sacerdote. La casa de Dios no es para celebraciones paganas. Dios nos dice que el año nuevo de su pueblo comienza a principios de la primavera, a comienzos de la primavera. El primer día de cada año es a principios de la primavera. Dios le dice al sacerdote que sacrifique un becerro sin defecto para purificar el templo. Para purificar el templo. Esta es la regla que Dios le da al sacerdote para Año Nuevo. Para el año nuevo. Dios le dice, purifica mi templo. Purifica mi templo. Sacrifica un becerro sin defecto. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de las puertas del templo. El sacerdote, nos dice el Señor, para purificar el templo. El sacerdote va a tomar la sangre de este sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de las puertas del templo, sobre las 4 esquinas de la siguiente, sobre las 4 esquinas de la siguiente superior del altar y sobre los postes
de la puerta de la entrada del atrio interior. Dios nos muestra claramente cuál es el primer día del año o cuándo es que comienza el año nuevo para el pueblo de Dios. Cuando Dios nos habla del pueblo de Dios, cuando Dios nos habla del pueblo de Dios, cuando Dios se expresa a través de su palabra y nos dice el pueblo de Dios, Dios no necesariamente nos está hablando de los judíos. Dios nos está hablando de su pueblo en general, de todo su pueblo. Dios nos está hablando de todo su pueblo. Todo su pueblo, nos dice la palabra del Señor, todo su pueblo tiene un día específico en el cual entra el año nuevo para estos. No es el año nuevo que nos presenta al mundo. Este no es el año. Y mucho menos es la celebración que el sacerdote hace en la casa del Señor. Esta es una celebración pagana. Esta es una celebración pagana en la casa del Señor. Mientras el sacerdote toma un año que no es el año que Dios nos ha entregado conforme a su palabra, mientras el sacerdote toma un año para celebrar este primer año bajo una fiesta pagana con el pueblo, Dios nos dice que lo que se tiene que hacer es una desintoxicación en su casa, una limpieza, un sacrificio puro y santo. Esto es lo que pide y exige el Señor. Esto es lo que pide y exige el Señor con su casa y con su altar el primer día del año. El primer día del año nuevo del pueblo del Señor, el año nuevo del pueblo de Dios comienza a principios de la primavera. A principios de la primavera. Dios nos dice, haz lo mismo el séptimo día del año. Haz lo mismo el séptimo día del año nuevo. Por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. Haz lo mismo, dice el Señor, el séptimo día del año nuevo. Por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. Hay una ordenanza aún para purificar el templo del Señor. Hay un orden, hay días, hay fechas. Todo lo que Dios necesita que se utilice para todo lo que le pertenece, para su casa, para su altar, para sus ministerios, para sus objetos santos, para sus sacrificios. Toda la información la tiene Dios a través de su palabra. El sacerdote no tiene que ir a ningún lado a buscar información para hacerle servicios al Señor, para hacerle sacrificios al Señor. El sacerdote donde tiene que ir es a Dios. El sacerdote tiene que ir a consultar al maestro, al dueño de la obra, al dueño de su casa, de su altar. ¿Y cómo el sacerdote hace esto? Yendo de rodillas delante del Señor o consultando la palabra del Señor.
Hay varias maneras de consultar al Señor. Una de las maneras que no falla y que 100% es efectiva es escudriñando la palabra del Señor. Todo lo que Dios quiere está escrito a través del libro de la ley. Y todo lo que Dios no quiere también está escrito a través del libro de la ley. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Aún así, Dios le recuerda sus ministerios. Dios le recuerda que no deben añadir nada a la palabra y mucho menos quitarle. Si alguien quiere que Dios le hable o que Dios le profetice, solo tiene que abrir la palabra del Señor. Dios le dice lo que puede hacer y lo que no. Dios mismo le habla al hombre. O sea que nadie, ningún ministerio, ningún sacerdote, ningún levita, tiene que ir a ningún lugar a buscar información o respuesta de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo tiene todo. Nadie puede ir al Señor a preguntarle por algo que quiere cuando ya la palabra dice que no. Esto sería rebeldía. Ir delante de la presencia del Señor a preguntarle algo que ya Dios ha dicho que no se puede hacer es rebeldía. Es rebeldía. Dios le habla al hombre a través de su palabra y siempre que Él le habla claro. Él le habla claro. ¿Para qué Dios tiene al profeta? Es para confirmar lo que Él ya ha dicho a través de su palabra. ¿Para qué Dios tiene al profeta? Para que confirme lo que ya está escrito. Para estos tiempos de apostasía surgirían falsos maestros y falsos profetas, nos dice el Señor. Todo profeta que profetice lo contrario a lo que está escrito viene a ser un falso profeta. Lo que Dios dice que no se haga a través de su palabra no se puede hacer.